Hola, buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Círculo Molinari. Yo soy Adrián, el fundador del Círculo, y hoy estamos aquí para entrevistar a Hugo Estornoyalo, espero haberlo pronunciado correctamente. Y bueno, yo quería traer a Hugo al canal porque, bueno, él entre otras cosas es abogado, es corresponsal de Navarra Confidencial y ha sido durante el pasado verano investigador en el Mises Institute. Y a raíz de esto, él ha escrito unos cuantos artículos para el Mises y entre ellos hay uno en concreto titulado Sociedad Civil y Contrarrevolución contra el Progresismo, que lo podrán encontrar en la descripción de este vídeo, pues que bueno, que me ha interesado mucho, me ha llamado mucho la atención y bueno, y he querido traer a Hugo aquí al canal para comentarlo y que nos cuente un poco sobre este artículo y las ideas que hay en él. Entonces, bueno, el artículo viene a ser una especie de genealogía de lo que él llama la religión progresista igualitaria, bueno, que vendría a ser una especie de ideología dominante a día de hoy, y un poco él trata en el artículo de descubrir de dónde proceden, de dónde vienen, cómo han evolucionado las ideas, estas ideas progresistas dominantes a día de hoy y bueno, entonces en el artículo él selecciona la ilustración un poco, no sé si como origen o por lo menos como un momento determinante en la evolución de estas ideas. Entonces mi primera pregunta para Hugo sería, ¿por qué elegir la ilustración como momento donde comenzar a construir esta genealogía? Y no otros momentos, y qué ideas se pueden ver ya en la ilustración que podamos relacionar o comprender en relación al progresismo contemporáneo. Gracias Adrián. Pequeña corrección al principio, que mi apellido es Stornaiolo. Mucha gente se confunde cuando lo lee, pero no hay problema, ya se ha vuelto recurrente para mi familia. Ahora, y sobre la pregunta per se, ¿por qué escoger la ilustración, no, algún punto posterior o algún punto anterior en la historia? Bueno, y aquí va también la primera explicación del artículo. Los libertarios en general son muy fanáticos del pensamiento ilustrado y el mito ilustrado sobre el progreso. Más que fanáticos, tal vez simplemente no se han dado cuenta de que es un mito y no se han dado cuenta de que es simplemente una historia, una leyenda que se genera a través de la historiografía y de la enseñanza de las ideas a lo largo del tiempo. Y sencillamente toman eso como un punto eh, de quiebre, en donde a través del pensamiento ilustrado se llega a la conclusión de los derechos naturales y de las libertades individuales que es aparentemente temor. Ahora, ¿por qué yo escogí esto? No, más que nada por un motivo de practicidad. Hay un artículo, en realidad es la transcripción de una clase, de una presentación realizada hace unos años en una Austrian Scholars Conference, o creo que Libertarian Scholars Conference, en Miss Institute por uno de los donantes, Daniel Ajemian. Y de lo que yo pude hablar con él, al menos en este último verano, hablamos bastante, y dijo es que o sea, tiene más formación conservadora que libertaria, un poco parecido a mí en ese sentido, y que él toma mucho del pensamiento conservador para dar una perspectiva cercana a la de Hoppe, Hans Hermann Hoppe, sobre el mito de la ilustración y sobre eh, el paradigma medieval acerca de las libertades sociales, individuales, políticas. Y por ese punto, básicamente tomar la ilustración como punto de quiebre es más sencillo que hablar desde puntos anteriores que ya son muy reconocidos dentro del análisis conservador. O sea, si tú tomas, las guías tienen consecuencias de Richard Weber, o Revolución y Contrarrevolución de Plinio Correa de Oliveira, tú vas a ver que cada uno establece un punto de quiebre muy anterior. Para Weber, el punto de quiebre es con
el ascenso del nominalismo en la filosofía medieval, más o menos al mismo tiempo que el Renacimiento del siglo XII. Como sabrás, hubo un renacimiento carolingio en el siglo VIII-IX, hubo un renacimiento del siglo XII en la Edad Media. Pues, ahí se produce este movimiento filosófico del nominalismo. El nominalismo se implanta en ciertas universidades, en donde luego surge la reforma protestante. eh, el renacimiento el propio y reconocido se produce por una mezcla entre ideas humanistas surgidas en universidades nominalistas y la llegada de los estudiosos bizantinos que huyen de la conquista otomana del Imperio Bizantino, llegan a Italia. Después del Renacimiento, esto se mezcla con las ideas del nominalismo y con la propia reforma protestante. En la iglesia se da otro proceso. Tú tienes focos de resistencia intelectual, si se quiere llamarlo, en España, los Países Bajos. Los Países Bajos luego se vuelven parte de todo el movimiento humanista. España más bien mantiene la escolástica y demás. Y en todo eso, o sea, con influencia de las ideas, en Europa, unos 2, 3 siglos después ya surge, más bien 2 siglos, eh, surge la idea de la ilustración, obviamente en base al pensamiento humanista del Renacimiento, en base a ideas nominalistas y un poco también protestantizadas, porque tienes que entender que Europa se mantenía en la cristiandad católica, al menos la Europa occidental, la Europa oriental era, estaba ya con la cristiandad bizantina y luego la ortodoxa. Y esto rompe un poco la unidad del pensamiento europeo. Yo hablaba hace, creo que más o menos 1 o 2 años con un ideólogo francés llamado Henri de Lescin, y él me decía que más o menos con la ilustración coincide este quiebre en donde los franceses antes pensaban como Bodino, como Bossuet, y después piensan como Rousseau, como Montesquieu. ¿Cómo pasa esto? O sea, ¿cómo vas de un punto en donde hay una idea un poco patriarcal del Estado a una idea completamente eh, popular, igualitaria, acerca incluso de la esencia de la persona humana? Y es porque se rompe con la unidad europea. El punto de quiebre de la ilustración, al menos para personajes como Primo Correa Oliveira o como Eric von Kunet-Ledin, es interesante porque te plantea simplemente un punto de quiebre fácil de recordar, en donde todos los problemas anteriormente mencionados coinciden en uno solo. Entonces, si es que el nominalismo había roto la unidad filosófica del pensamiento europeo, la reforma rompe la unidad eh, religiosa, el Renacimiento rompe la unidad estética, la Ilustración rompe ya la unidad intelectual y la Revolución Francesa rompe la unidad política. Es un proceso de rupturas. Y tomar la Ilustración como ruptura de la unidad intelectual es más adecuado porque simplemente toma todas las rupturas anteriores, las consolida y tienes ya los primeros problemas que se dan, porque tienes que darte cuenta que la Ilustración coincide más o menos con el orden de Westfalia, con la paz de Westfalia, en donde surgen los estados nacionales. Ujú. Y bueno, y en ese sentido, ¿qué ideas podríamos encontrar en los intelectuales propiamente de la Ilustración que puedan ser, digamos, el germen o puedan ser similares a las que nos encontramos en la religión progresista actual? Bueno, más que nada tienes que entender que las ideas de Ilustración no son originales para nada. Tú tienes ideas muy parecidas en otras corrientes de pensamiento, tanto de la época como anteriores. Y de hecho, si es que tú comparas la ilustración, las ilustraciones europeas, tienes la escocesa, tienes la francesa, tienes incluso la española, que no se habla mucho, pero tú tienes ideas que no son tan innovadoras, si es que prefieres. Comparas con el pensamiento de los padres fundadores de los Estados Unidos, te vas a dar cuenta incluso más de eso. La primera idea es que la ilustración tiene el concepto de la soberanía popular y de una cierta igualdad de los seres humanos. El tema de la igualdad surge directamente del sacerdocio universal, del protestantismo, la soberanía popular. Tú tienes ideas similares en las obras de los escolásticos, como
Francisco Suárez o Francisco Vitoria. También un derecho natural al que se accede mediante el raciocinio no es algo tan propio del humanismo neerlandés, sino más bien lo encuentras en la obra de Santo Tomás, y por consecuencia lo puedes encontrar antes en la obra de Aristóteles y de Platón. O sea, no son ideas originales. El punto principal de la Ilustración, y de esto se habla muy poco, y aquí nuevamente los libertarios no tienen tanta idea porque se concentra mucho en temas de derechos de propiedad, en el tema de la libertad y la propiedad abstracta, no en cosas prácticas, es que las ideas más peligrosas de ilustración, un igualitarismo exacerbado, un igualitarismo incluso a nivel material, que entender que en la ilustración surgen los primeros socialistas utópicos también, es que no son ideas per se de la tradición intelectual eh, europea, o sea, indoeuropea judeocristiana, surgen de herejías cristianas. Eric Vogelin, un pensador político y también religioso alemán que luego migró a Estados Unidos junto con Leo Strauss, con Hayek, con Mises y con los austriacos, él planteaba esta idea del gnosticismo político, tiene un libro del mismo nombre, donde indica que muchas de las bases intelectuales del marxismo y el comunismo en realidad provienen de la herejía gnóstica, especialmente el tema un grupo de iluminados intelectuales que son los que te promueven una utopía en donde no existen los problemas del mundo material, particularmente la escasez y las diferencias. O sea, todos somos iguales, todos merecemos lo mismo. Y esto es parte del pensamiento gnóstico en donde se rechaza el mundo material porque se cree que está creado por un demiurgo, por un dios malvado e imperfecto, y que tenemos que alcanzar el conocimiento, la gnosis, para poder llegar al mundo espiritual en donde, que fue creado y donde gobierna el dios auténtico. Esta es la base del pensamiento gnóstico y tú tienes diferentes manifestaciones, pero las formas de igualitarismo utópico que ya surgen en la Ilustración, piensa en personajes como Saint-Simon primero y luego Graco Babeuf en la Revolución Francesa, es directamente gnóstico. Y ellos de hecho rechazan el cristianismo católico justamente porque su creencia religiosa era mucho más cercana al gnosticismo o a formas heréticas de cristianismo. Entonces, bueno, yo creo que lo que sí podríamos decir es que la ilustración, en este sentido, es un lugar intelectual o un momento histórico, se puede mirar de las dos formas, en la que convergen muchas ideas que, bueno, que siempre habían estado ahí o habían estado ahí de alguna forma, y convergen, pues eso, todas a la vez, por así decirlo, en un momento histórico, en una corriente intelectual, que a partir de ahí, pues pasa a ser, digamos, mayoritaria, o por lo menos suficientemente como prominente, como para ir ganando y ganando fuerza desde ese momento hasta el momento presente, como por ejemplo, como comentabas con el surgimiento de los primeros socialismos utópicos y demás. Sería un poco un resumen de lo que acabas de decir. Sí, sí, no, sí, porque al final es esa la idea principal. La ilustración es el conjunto de ideas y de corrientes intelectuales que luego se vuelve dominante. Pero hay dos detalles ahí. Uno, no todas las corrientes de la ilustración tienen todo toda la fuerza igualitaria. Y aquí Hayek mira la primera distinción, en donde él habla de un liberalismo eh, insular o un liberalismo clásico, que sería el anglosajón, el que llega a Estados Unidos, y un liberalismo continental, que es el que ya tiene toda la influencia de los socialistas utópicos, que ya deviene en jacobinismo y demás cosas. Por ahí va la primera distinción. Y si tú te fijas, el pensamiento de los padres fundadores de los Estados Unidos es justamente, es ilustrado y es liberal, pero está mucho más influido por la ilustración escocesa, por Adam Smith, también por los filósofos cuasi teólogos del liberalismo inglés, Locke, Hobbes, y muy poco por algunas influencias del liberalismo continental, especialmente Montesquieu con la separación de poderes, aunque Locke tiene también su versión de eso.
mientras que el socialismo europeo justamente el liberalismo europeo, el liberalismo continental es mucho más radical. Mientras tú en Inglaterra tuviste el problema de la República de Cromwell, y realmente hubo ejecución de reyes y demás, el liberalismo inglés se modera, se vuelve prudente. Tú ves luego mutaciones de esa prudencia liberal en el conservadurismo de Burke, por ejemplo, de Edmund Burke. Pero en Europa, justamente como tú no tienes un periodo de crisis en el intermezzo, no tienes lo que pasa con la Revolución Inglesa, simplemente las ideas mutan y se radicalizan internamente mucho más rápido en sociedades secretas. Piensa, por ejemplo, en los iluminados de Baviera, que también eran ilustrados, iluminados per se, y tenían ideas cada vez más radicales, muchos eran republicanos y querían irse contra el elector de Baviera, el que luego sería rey de Baviera con las reformas napoleónicas. Y ahí tienes las dos tendencias. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque el pensamiento de ilustración no es mainstream, ni siquiera para la época de la Revolución Francesa. Simplemente que está a la vanguardia de un grupo particularmente violento, especialmente Europa, que son los jacobinos y que son los que toman las riendas de la revolución. Pero tú tienes miles de ejemplos de pensamiento contrario, contrarrevolucionario, que surge al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no era un pensamiento particularmente establecido como la corriente principal. Por eso tú tienes personajes en el propio Reino Unido que ya estaban moderados. Tienes personajes como Burke, que rechaza la Revolución Francesa, pero abraza la Revolución estadounidense. En Europa tú tienes a Joseph de Maistre, tú tienes a Luis de Bonald, que son reaccionarios, abiertamente reaccionarios, ultramontanos, papalistas y demás. Pues no era un pensamiento que sea propiamente el que esté, que el consolide todo, simplemente es la forma que se volvió la más popularizada y la más difundida porque fue difundida a través de las armas. Y de hecho Napoleón, poca gente sabe esto, Napoleón fue cercano a los jacobinos y él simplemente por maniobra política luego se acercó al directorio porque era amigo de Abad Sieyes y fue ganando poder, ganando prestigio, hasta que logró él hacerse cónsul de su propio régimen y luego emperador. Pero Napoleón tiene el mismo bagaje jacobino que cualquier otro revolucionario, y muchos de sus lugartenientes eran jacobinos convencidos. Piensa en Bernadotte, el que luego sería rey de Suecia. Él tenía un tatuaje que decía muerte a los reyes. Sí, entonces, claro, hablas que sobre todo en la Europa continental estas ideas de la ilustración se radicalizan con mayor fuerza. Y luego, bueno, tú en el artículo, cambiando ligeramente de tema, nombras a pensadores que, bueno, que probablemente a los que estén escuchando este canal les, les sonarán más, en el sentido de que por lo menos son más contemporáneos, como Murray Rothbard y Lew Rockwell, bueno, que fundan un poco el movimiento que dan a llamar el paleolibertario, es decir, una especie de libertarios conservadores, una especie de libertarios de derechas, y un poco lo que vienes a decir en el artículo es que un poco el objetivo político de este movimiento sería, no sé cuál es el verbo exacto, pero como borrar el siglo XX o Sí, eliminar, digamos, las consecuencias políticas del siglo XX. Entonces, claro, yo lo sí. que entiendo es que la radicalización de las ideas de la Ilustración, con el paso del tiempo, de alguna forma, desembocan en las grandes guerras, en las grandes catástrofes del siglo XX, es decir, la conclusión práctica de ese tipo de ideas a nivel político pues, pues se da principalmente en el siglo pasado, y sobre todo en el artículo haces hincapié en lo que es la Primera Guerra Mundial. Entonces te quería preguntar por qué consideras que la guerra mundial, digamos, de entre toda esta historia del siglo XX, sería como un momento tan importante en relación a la mayor adopción, todavía si cabe, de estas ideas igualitarias y revolucionarias. Ya, yo tomo esto nuevamente de otro.
pensador que es Hans Hermann Hoppe, y él tiene una charla, no sé si es que fue en el Mises Institute allá por el 2005 o si es que fue de las primeras que hizo en la Freedom and Property Society, en donde habla de la Primera Guerra Mundial como el fin de la civilización. Básicamente por una razón súper simbólica, que es la que la Primera Guerra Mundial es la destructora de los cuatro últimos imperios religiosos en Europa. Con la guerra muere el imperio alemán, que era el imperio protestante, queda desmembrado el imperio austrohúngaro, que era el último imperio católico, el imperio ruso, el último imperio ortodoxo, cae en las manos de los bolcheviques, que eran comunistas y ateos, y el imperio otomano, que era musulmán, justamente pierde su estatus de imperio, queda reducido a la península de Anatolia, eh, el sultán queda depuesto y a su vez también pierde el estatus de califa, es decir, de cabeza del mundo islámico. Entonces, con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, tú pierdes los imperios religiosos. Y la guerra per se también es un triunfo del ideal liberal, tanto clásico como continental. Y los que se dan cuenta de esto, y aquí yo hago un poco la comparación entre Japa y un pensador reaccionario del siglo XX que era René Guénon, es justamente que los liberales triunfan porque logran imponer su visión de un mundo, por una parte, atomizado y por otro, donde lo único que funciona, lo único que prevalece es la dictadura, la tiranía de los números, el reino de la cantidad, como lo menciona Guénon en El fin de los tiempos y el reino de la cantidad. Tú tienes industrias justamente creadas para producir masivamente. Tú tienes una guerra total por primera vez en la historia, en donde toda la sociedad es movilizada para los esfuerzos de guerra, todos los hombres van al frente, todas las mujeres que no, o sea, que terminan produciendo armas para los hombres en el frente, y las personas dejan de ser personas, simplemente son números, son efectivos en el ejército o son trabajadores en las fábricas, pero ya no hay un elemento de individualidad, porque tú eres asignado a algo a través de un órgano que va asumiendo más poder, que es el gobierno. Era Schmidt, Carl Schmitt, el jurista alemán, eh, malogradamente que perteneció al partido nazi. Él hablaba justamente de la excepción como un milagro en la política, en donde el Estado se vuelve omnipotente, el Estado asume un rol casi divino, porque mediante la excepción el Estado, el gobierno puede determinar cualquier cantidad de cosas. Y esto es lo que pasa en la Primera Guerra Mundial. El Estado asume un control total de la sociedad justamente para movilizar los esfuerzos de guerra. Y la civilización, al menos la civilización tradicional, acaba en ese punto porque tú no puedes mantener las estructuras tradicionales de los imperios religiosos en una sociedad en donde tú tienes el control absoluto del Estado. No tienes nada que prevenga. El imperio austrohúngaro, que era un imperio que tenía elementos multiétnicos, que tenía autonomía de organización étnica en muchos casos, que tenía rezagos del orden tradicional europeo mediante los títulos y los territorios en donde gobernaba el emperador austriaco, no funciona de la misma manera después, porque a través de la destrucción de las instituciones imperiales y luego de la ocupación franco, anglo, americana e incluso italiana, se promueve esta idea de los nacionalismos étnicos, la doctrina Wilson, y destruyes el imperio. O sea, no queda emperador para unificar a todos los territorios en base a una religión y a una lealtad común. En Alemania incluso, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes la guerra, inmediatamente deponen al emperador y los comunistas intentan asumir poder, la revolución espartaquista. Ellos, por asumir poder, sabían perfectamente solamente que tenían que ocupar el espacio de poder imperial, iban a tener exactamente el mismo poder que había podido tener el emperador, que había podido tener Guillermo II. Mm, El daño ya está hecho para cuando acaba la guerra. La guerra simplemente establece toda la necesidad de imponer cambios que destruyan el orden tradicional, que destruyan la autonomía y las libertades tradicionales que sobrevivían en la Europa religiosa, que algo que ya no había en Francia porque la revolución los había destruido,
y algo que en Inglaterra había sido lentamente transformado, sobre todo en la época victoriana. La reina Victoria tuvo mucho poder y demás. En Estados Unidos es algo más complicado porque Estados Unidos siempre interviene como una oportunidad de hacerse su lugar en el mundo, pero el resto nada que ver. Ujú. Podría decirse entonces que la Primera Guerra Mundial da un poco origen a la escuela liberal de geopolítica. Sí, sí, efectivamente. Y tú ves que hay consecuencias de esto incluso hasta ahora. Los neocones, por ejemplo, los neoconservadores en Estados Unidos les dicen, muy poca gente se reconoce el origen, les dicen liberales, halcones liberales. Porque en principio eran demócratas, y demócratas opuestos a la derecha vieja, además, los demócratas intervencionistas, los que les gustó haber intervenido en Europa, haber peleado en Europa y que creían que los Estados Unidos tenían que asumir un papel mucho más imponente, mucho más extendido en la esfera internacional. Antes de eso, los Estados Unidos son un país bastante aislacionista, que ve a Latinoamérica sobre todo como una colección de repúblicas hermanas, tal vez como un hermano menor. O sea, tú eres el mayor, tú sabes que tu hermano menor es tu hermano, ves que tu hermano a veces es un poco irresponsable, no intervienes mucho al principio porque quieres ver cómo crece, usualmente o sea, tienes algún tipo de contacto con tu hermano y ya, o sea, esa era la política exterior de los Estados Unidos, al menos durante su expansión hacia el oeste, porque hay que tener que los Estados Unidos también, ¿no?, tuvieron un proyecto un poco de conquista, y el principal afectado de eso fue México. Pero más allá de eso, o sea, era ver a Latinoamérica, ver Hispanoamérica como las repúblicas hermanas en el sur. Tal vez de manera un poco despectiva, sí, pero era una relación, al menos formalmente, de iguales. Y México, por supuesto, era el hermano al que le hacían bullying, le robaban territorio y demás. Pero con el resto, ya al principio del siglo XX empiezas a ver la primera intervenciones extensas de los Estados Unidos, parecido a lo que habrá hecho Napoleón III en México, de hecho, que fue ir básicamente, a imponer que las empresas, Bonita Banana y demás, tengan control efectivo de gobiernos en Centroamérica. Luego vas viendo que esto se extiende, el canal de Panamá, básicamente independizan a Panamá, la provincia de Panamá de Colombia, para tener control sobre el canal, sobre el paso entre el Atlántico y el Pacífico y demás, pero era intervención al menos a nivel continental. Los norteamericanos, al menos con Monroe, desde el final del siglo XIX tenían una idea de América para los americanos, lo que implicaba que era básicamente su área de influencia, su continente entero. Ellos no querían meterse en los asuntos europeos o incluso de Medio Oriente. Hay que entender que desde el principio de la República Norteamericana ya habían tenido problemas con Medio Oriente. Muy poca gente se acuerda de las guerras bárbaras del principio del siglo XIX, donde los Estados Unidos tuvo que ir a pelear. De hecho, hasta mandó Marines a pelear en el norte de África. Es una de las anécdotas que poca gente conoce o tiene en mente cuando habla de la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente, pero es algo muy antiguo, hay cierta tradición. Y con la Primera Guerra Mundial, sobre todo por la que se impone la doctrina Wilson, cambia todo esto. A muchos demócratas, hay que entender que Wilson era demócrata, les gusta la idea de que Estados Unidos tenga un papel más importante en el mundo y de que extienda, de que libere a otros países de la opresión que implican los regímenes no republicanos, que fue lo que hicieron en Austria-Hungría especialmente, porque destruyeron, desmembraron Austria-Hungría y desmembraron con eso el último rezago del orden auténticamente tradicional europeo y de las libertades europeas, un poco mantenidas ya de una forma forzada, porque Austria-Hungría no era lo mismo que el Sacro Imperio, a pesar de que había continuidad histórica y política, pero ya era mucho más forzado. Al final, el liberalismo geopolítico estadounidense se impone porque ellos fueron uno de los ganadores de la guerra, tenían recursos, tenían armas, tenían ejército, y no estaban con el agotamiento que estaban los franceses y los británicos.
por ellos pueden simplemente imponer sus condiciones en Europa, luego retirarse y para la Segunda Guerra Mundial volver a hacer lo mismo. Entonces, siendo que las ideas radicalizadas de la Ilustración, tanto liberales como socialistas, pero igualitarias al fin y al cabo, siguen, por así decirlo, al convertirse en predominantes o al ir permeando en las sociedades y en la política, desembocar en la Primera Guerra Mundial y así a su vez desembocar en el fin un poco de la civilización hasta tal como se había entendido hasta entonces, es decir, de la civilización tradicional, creo que te habías referido a ella previamente. Claro, teniendo en cuenta estas consecuencias, no es de extrañar por qué hay libertarios como Rothbard que de alguna forma quieren diferenciarse del movimiento libertario predominante en ese momento. También, por ejemplo, por cuestiones como lo que hablabas tú del aislacionismo, que es la posición por defecto de los libertarios, es decir, no intervenir en las cuestiones de otros países o de otras culturas, de otras naciones. Claro, viendo esto, eso, ¿no? Es normal que pensadores como Rockwell o como Rothbard quisieran un poco diferenciarse dentro del movimiento libertario, de ahí lo de Paleo, y, digamos, acercarse más a pensadores de la derecha vieja americana, por el aislacionismo, por ejemplo, o incluso eso, posteriormente, en pensadores como Hoppe, por ejemplo, que digamos que hablan de la Edad Media, es decir, bueno, de épocas previas al movimiento ilustrado, como épocas más cercanas al orden natural y a un orden libre que los órdenes posteriores, vinculados al Estado-Nación y al ejército de masas. Entonces, bueno, quiero que me cuentes un poco acerca de esta, entre comillas, nueva ideología y su relación con el movimiento libertario y conservador. Ya, pues aquí yo tomo la primera base. Muchos libertarios en realidad no son tan aislacionistas y no se adhieren mucho a la idea de libertarismo grueso, es decir, cada pueblo, cada comunidad llega a su libertad por sus medios, de acuerdo a sus concepciones. Muchos libertarios, especialmente ahora, son universalistas. Y esto es directamente influencia, si es que haces toda la genealogía de las ideas, primero protestante, luego humanista, luego ilustrada y luego directamente intervencionista. O sea, es un poco difundir el evangelio del libertarismo a todos los pueblos y que todos sean igual de libertarios. Ahí va nuevamente el elemento de igualdad. El universalismo, que es algo muy propio de las religiones, aquí va el segundo tema, es un elemento que en algunos libertarios se mantiene porque ellos creen que tienen la solución y la respuesta ideológica y doctrinaria a la falta de libertad en el mundo. Pero esto no es cierto, o sea, en primer lugar, porque sí, tú tienes una ventaja superior del occidente cristiano respecto a temas de libertad individual hasta ahora. No puedes comparar el régimen chino o el régimen norcoreano, o incluso a la Rusia que está revitalizando su ortodoxia cristiana con el occidente, de sustrato tanto católico como luego protestante en lo que respecta a libertades individuales. Pero por ahí también va el problema. O sea, el cristianismo es una religión efectivamente universalista y lo que promueve es que su mensaje llegue a todo el mundo. Pero cuando tú quitas a Cristo, cuando tú quitas a todo el elemento teológico de una religión como la cristiana, tú quedas con ideologías que son derivadas y que no tienen todo el elemento. El socialismo, el liberalismo y el nacionalismo son los tres sustratos de esta religión secularizada. Eh, y en todo caso, te va el primer problema que viene con la religión progresista y tanto con los libertarios.
La religión progresista tiene el universalismo cristiano y tiene muchas de las ideas igualitarias, universalistas, que encontrarías en un cristianismo, pero no tiene nada de la teología. Entonces, te prometen una utopía, te prometen un paraíso, te prometen limpiarte de ciertos pecados, la pobreza, el racismo, el clasismo, el sexismo, a través de una difusión universal de unas ideas que ya tienen un fanatismo religioso. Realmente lo que vemos con la religión woke y con el capitalismo, el corporativismo actual es básicamente eso, es un fenómeno religioso. Estos fenómenos religiosos tienen otros elementos, por ejemplo, el gerencialismo, que surge como respuesta a la crisis del liberalismo clásico a principios del siglo XX, que básicamente es una copia vuelta anglosajona de las ideas fascistas, hacer que el Estado funcione como empresa y que las empresas funcionen como administraciones públicas y que todo se oriente en base a una clase educada y gerencial bajo el amparo de las instituciones de élite. Tienes tanto eso en el fascismo italiano como en el falangismo genuino, no en cualquier otra cosa, en el nazismo alemán, y también lo tienes en el liberalismo moderno estadounidense. O sea, funciona de la misma forma, por eso tienes instituciones, un gobierno tan fuertes. O sea, no tendrías un gobierno como el actual de Estados Unidos si no tuvieras a las Ivy Leagues. Ahora, por otra parte, el tema de los libertarios, del universalismo. Rothbard y Rockwell, justamente, Rothbard proviene, excepto por su fase de coqueteo con las izquierdas en los 60s y 70s, Rothbard proviene de una familia y de una tradición intelectual de derecha. Y tú te fijas que cuando era joven él apoyó campañas como las de Storm Thurmond, que era reconocido por ser un tanto racista y sexista en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos. eh, Barry Goldwater en un momento incluso, y al final Pat Buchanan. Todo el mundo sabe quién es Pat Buchanan, el paleoconservador más prominente de Estados Unidos, al menos hasta Tucker Carlson recientemente. Y Rockwell era editor y trabajó en imprentas, en instituciones conservadoras antes de, ser- de dejarse influir por las ideas libertarias. De hecho, el tema libertario es más un tema de eficiencia económica, porque ellos no abandonan muchos de los valores conservadores. Y de hecho, Rothbard lo que hace, ejemplos yo al menos que he leído algunas de sus obras, lo que te fijas es que es un poco retomar cierto argumento del liberalismo conservador, de Locke y de pensadores como los padres fundadores, especialmente John Adams y todos los que luego se irían al campo de los antifederalistas, y darles una ética que no tuviera el peso de la palabra conservadora, sino más bien hacer énfasis, mucho énfasis en el tema de libertad. Pero los valores de ellos, al menos personalmente, siguen siendo muy conservadores. O sea, por eso es que tú tienes, son gente de familia, son gente de familia y defienden instituciones naturales, orgánicas. Y por ahí va también la otra parte de mi artículo. Los libertarios carecen, no sé si por desconocimiento o por desinterés de fuentes ajenas al mainstream y a las fuentes oficiales libertarias que les dan. Muchos liberales lo que hacen, y ese es el problema que tienen, es que se quedan en una lista de fuentes oficiales, que son lo que ellos consideran oficial y religiosamente libertario. Entonces te hablan de Hayek, te hablan de los austríacos modernos, cercanos al Instituto Cairo, te hablan de la escuela de Chicago y de los monetaristas, y o bien dejan de lado la parte social, la parte cultural, o bien toman los elementos más políticamente correctos. Por eso es que tú ves que le dan tanto prestigio y tanto lugar a un personaje como Donald slash Dre de McCloskey, que más allá de sus aportes económicos también tiene su sesgo y ya las virtudes burguesas y todo eso. Pero el libertarismo que promovieron Rothbard y Rockwell es distinto porque en primer lugar es un libertarismo
que entiende que el Estado moderno es el enemigo. No es el Estado per se, porque el Estado es un invento moderno, es un invento ilustrado y luego liberal, y lo que tú tienes antes de eso no es Estado per se. Puedes llamarlo gobierno, pero es un gobierno muy distinto. Japa hace esta distinción mucho después cuando te habla de gobierno público y gobierno privado. Por eso es también el desdén a la democracia. La democracia funciona como vehículo, por eso es que tú promueves el populismo, por eso es que hay la idea del populismo de derechas como estrategia palio, y por eso el apoyo a Pat Buchanan y a personajes controversiales, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Víctor Orbán. Pero es un libertarismo que entiende, por una parte, el Estado es el enemigo porque el Estado impide que se puedan ejercer libertades individuales de la manera más eficiente. ¿Y cuál es la manera más eficiente? A través del autogobierno de las instituciones orgánicas. Ahí es cuando se hace la conexión correcta con el conservadurismo. Los conservadores, mucha gente cree, no, es que son los que quieren usar el Estado para imponer la moral. No necesitas usar el Estado para imponer la moral. La moral es un conjunto de reglas que son casi espontáneas. La gente sencillamente sabe a través del conocimiento racional y del derecho natural lo que es bueno y lo que es malo. Tú no necesitas de un Estado para imponer la moral porque la moral se autoimpone. Está en el corazón de todas las personas. Simplemente se generan de manera espontánea, orgánica, como diría Menger. Menger habla de esto, un momento hablando del derecho y de la moneda en sus investigaciones sobre el método de las ciencias sociales. Él habla de las instituciones orgánicas, las instituciones sociales orgánicas. Y Hayek retoma la idea cuando habla del orden espontáneo, del orden emergente y del orden deliberado. Instituciones como la familia, la religión en muchos casos, eh, los gremios, las localidades se forman espontáneamente, se forman a través de sus propios elementos y surgen sin que nadie tenga que generar desde arriba una orden que cree la institución. Simplemente aparecen pueblos de la nada, porque varias familias se unen y deciden, ¿sabe qué? Es más fácil organizarnos para poder reconocer y proteger nuestra propiedad. O, ¿sabes qué? Quiero, en una sociedad primitiva, un hombre y una mujer se juntan y generan una familia porque se mantienen juntos hasta el final de sus días. Y luego alguien reconoce eso y dice, sí, deberíamos hacer lo mismo. Y luego alguien que tiene más prestigio en la comunidad dice, sí, ¿sabes qué? Yo voy a reconocer todas las uniones que se dan de esta forma como matrimonio y todo lo que salga de eso, entonces los hijos pueden heredar, porque va a ser más fácil reconocer a largo plazo. Es orgánico, o sea, no necesitas que haya una orden superior. El problema es de los libertarios, que los libertarios, uno, se quedan en la ignorancia de creer que todo lo que no es, de todo lo que es gobierno es estatismo. Tú tienes formas de gobierno privado, tienes la junta de accionistas de una empresa es una forma de gobierno privado, por ejemplo. Son formas de gobierno. El gobierno es necesario y las reglas son necesarias para el funcionamiento de la sociedad. El problema es que el Estado moderno ha corrompido hasta el, extremadamente lo que implica el ejercicio de poder justamente en virtud del buen gobierno. ¿Por qué? Porque no tienes los incentivos adecuados para gobernar de una manera eficiente. Entonces, la conjunción entre libertarismo y conservadurismo se da por ahí, justamente en la doctrina palio, identificar correctamente al Estado moderno como el enemigo, pero en buscar las alternativas conservadoras, las alternativas decentes de la sociedad, formas para no depender del Estado o para poder desmantelar. ¿Cómo hacer eso? Organizando la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil básicamente es la responsable de proveerte de una forma de contrarrestar al Estado. Sí, por hacer dos apuntes, a mí me parece muy interesante lo que acabas de decir de que referirse a Estado moderno. Bueno, yo siempre he pensado que es una especie de pleonasmo, porque antes de la modernidad no hay Estado. Pueden haber otras formas de gobierno, pueden haber otras formas políticas incluso, que pueden ser más o menos criticables, pero no el Estado como lo entendemos hoy. Una forma muy fácil de verlo es referirse a Carl Smith, por ejemplo, cuando habla de, bueno, no voy a decir la cita exactamente de forma literal, pero bueno, que cuando hay una situación de emergencia se puede identificar al soberano
porque es el que tiene la autoridad legal para tomar las decisiones. En cambio, cuando uno ve los órdenes tradicionales propios de la Europa medieval, ahí, por ejemplo, cuando había una situación de emergencia de algún tipo, pues no estaba muy claro quién era el que tenía la autoridad para tomar según qué decisiones. En cambio, ahora mismo, pues evidentemente, pues que si hay una pandemia, que si hay una guerra, que si hay una emergencia climática, etcétera, etcétera, cualquier cosa que se considere una emergencia, está automáticamente claro para todo el mundo quién tiene la autoridad legal para tomar las decisiones, y eso es el Estado. O cada vez más hoy en día, pues grandes conglomerados de estados como la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, a mí me parece una forma bastante intuitiva y bastante fácil de ver la diferencia. Y luego también me gustaría hacer otro apunte de cara a pues, posibles libertarios que nos estén escuchando y que puedan no estar de acuerdo, por ejemplo, con la idea que comentabas tú de la costumbre, es decir, de mantener las tradiciones, de que en las tradiciones de alguna forma pues, hay una sabiduría adquirida que va pasando de generación en generación y que se construye de forma espontánea, de que las tradiciones, o por lo menos muchas de ellas, o muchas instituciones naturales, como la familia, por ejemplo, no se tienen por qué sostener únicamente en lo que es la propia tradición, es decir, no únicamente la tradición es buena porque es tradicional, sino que de la misma forma que hay libertarios que entienden, por ejemplo, los derechos de propiedad basados en una ética lockeana y consideran de que hay en los argumentos acerca del primer ocupante dan motivos racionales para pensar que dicho derecho de propiedad es verdadero, pues que también hay argumentos racionales para justificar o para proveer de evidencia en cuanto a que la familia, por ejemplo, o este tipo de instituciones naturales de las que estamos hablando, son buenas y son adecuadas para el florecimiento de los seres humanos. Y esto se puede hacer, por ejemplo, pues utilizando la metafísica aristotélica, por ejemplo. Si uno entiende que hay teleología en el mundo y hay teleología en la naturaleza, se da cuenta bueno, de que cada objeto, de que cada ente, los seres humanos entre ellos, están enfocados a fines que son objetivos. Por lo tanto, habrá medios que sean objetivamente más adecuados para alcanzar determinados fines. Es decir, que no voy a desarrollar ahora, digamos, una argumentación para defender, digamos, la idoneidad de la familia como núcleo de la civilización o de instituciones naturales o tradicionales, pero que sí se puede hacer. Es decir, no hace falta simplemente apelar a la tradición y es buena porque ha estado allí de antes, sino que también hay motivos, si se quiere, más intelectuales para defender estos temas, que luego, bueno, ya se podrá estar de acuerdo, no se podrá estar de acuerdo con estos argumentos, pero bueno, quería comentarlo para que quedase un poco claro, porque siempre está esta crítica liberal principalmente de no, pero yo el derecho de propiedad o el derecho de autonomía personal puedo defenderlo con determinados argumentos racionales, pero tú solo como conservador, por ejemplo, solo tienes la tradición. Y a mí que algo haya durado más o menos tiempo, pues tampoco me dice nada. Entonces, pues simplemente dejar caer que tampoco es tan así, que hay muchas formas de defender este tipo de instituciones. Y ya para terminar un poco la entrevista, quería hacerte la última pregunta, y es que a mí me resulta muy interesante o muy curioso que al final del artículo, en los últimos párrafos, te refieras a que un poco la solución o la vía de acción a tomar para enfrentarnos a la religión progresista y a los estragos que han causado estas ideas y los fenómenos políticos del siglo XX, sea no, comentas tú, no es la reacción, sino es la contrarrevolución. Y yo creo que esto liga un poco con lo que comentabas ahora por último de iniciar un fomento
no solo intelectual, sino también práctico, de las instituciones orgánicas y naturales. Sí, bueno, el primer punto es que y ahí va otro de los tantos problemas que hay entre libertarios, es creer que se puede todo eh, racionalizar a nivel abstracto. Y eso particularmente no es cierto. Uno, no tienes la necesidad ni el tiempo para hacer eso. Y la mayor parte de gente en la historia no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no es eficiente económicamente. Es decir, es que solamente un grupo selecto de personas tiene el tiempo de hacerlo. Ellos son los que promueven una historia oficial. Por eso es que tú tienes filósofos de generalmente todas las grandes civilizaciones. Filósofos de corte en muchos sentidos, como los filósofos medievales, de teólogos, y más, eran básicamente los filósofos de corte de la iglesia. Tú tenías a los filósofos griegos como filósofos de corte de las polis, y tú tenías pensadores eh, ilustrados como filósofos de corte de los grandes monarcas europeos de la era absolutista y demás. Pero simplemente es una forma de interpretar una realidad de acuerdo a tus intereses y obviamente tú provees para el intelectual, esto como de Japa, para que él legitime tu gobierno. En la práctica las cosas se dan de una manera mucho más orgánica, espontánea, sin tanta o razonamiento, simplemente por, no te voy a decir instinto, sino por eh, la orientación natural del pensamiento humano. Entonces, la tradición no es que sea buena porque es antiguo, la tradición es buena porque es eficiente, porque es conocimiento que se ha probado, demostrado empíricamente que es funcional y que es útil a lo largo de varias generaciones. Hayek lo menciona de una mejor forma que yo. Y los conservadores toman esto simplemente como una realidad. Muchos no entienden, en realidad, no pueden explicarlo, pero es sencillamente el tema de la eficiencia empírica de generaciones pasadas. Y eso hace al conservadurismo como una doctrina mucho más realista que el libertarismo, a pesar de muchas cosas. Por eso es que se habla de libertad ordenada y no solamente de libertad. Libertad ordenada justamente se basa en la preservación y en la promoción de libertades individuales, pero mediante un orden que permita su mayor y su mejor ejercicio, ¿verdad? Justamente para que sea razonable, que sea sano, que sea eficiente, que sea útil, ¿no? La libertad por sí misma no es completamente útil, tiene que tener un fin, una teología, como tú mismo mencionabas. Y ahora, el tema de por qué se le puede llamar más contrarrevolución que reacción. Hay un artículo de Rothbard en donde él justamente menciona que la religión progresista es una religión porque está llena de fanáticos que buscan implementar este evangelio del igualitarismo a través de todos los medios posibles. Lo hacen con el poder del Estado, lo hacen con los recursos de las grandes empresas, lo hacen con la influencia de la cultura, lo hacen mediante el adoctrinamiento de la educación, etc. Y que justamente la única forma de detenerlos es mediante una reacción igual de fanática que justamente busque proteger la libertad. Y la postura de Rothbard me agrada porque Rothbard en ese momento se asume como alguien de derecha, se asume como alguien que no puede estar de acuerdo con ninguna forma de la izquierda, porque la izquierda es por naturaleza igualitaria, la derecha puede tener una orientación o más fraterna o más libertaria en base a sus conveniencia. O sea, alguna gente dice que el nacionalista es libertario en tiempos de paz y que el libertario es nacionalista en tiempos de guerra. Y al menos esas son las opciones que tienes en el momento presente. Y gracias al cielo no hemos estado en situación de guerra real. Pero mira solamente cómo actúan los polacos o cómo actúa toda la gente que ha tenido que sufrir las agresiones rusas. Yo no te digo que Rusia o que Ucrania sean los mejores en una guerra y cada cual tiene sus problemas particulares, pero solo fíjate cuál es la reacción del occidente cercano a Rusia respecto a la situación de guerra en Ucrania. Ellos no piensan en temas de libertades individuales y demás, simplemente quieren proteger una forma de vida que saben que los rusos les pueden arrebatar si es que llegan a ocuparlos de nuevo. Los rusos asimismo creen que están liberando a un premio,
pueblo hermano en Ucrania que habla ruso y que está siendo denegado de sus libertades culturales como ruso parlantes y demás. O sea, esa es la clase de cosas. Pero regresando al tema de Rothbard, para Rothbard la solución es la reacción, es una cruzada reaccionaria contra la izquierda igualitaria, contra el progresismo igualitario, porque se da cuenta de un fenómeno. El progresismo implica progreso únicamente hacia el retorno al principio, y creo que esto hablamos alguna vez, que hay esta idea de la historia cíclica, que los comunistas la toman justamente para intentar regresar al comunismo primitivo, que sería su ideal. Y los progresistas asumen lo mismo, pero para ellos el final es justamente una forma de igualitarismo que implica elementos de individualismo atomizante, pero también implica elementos de coordinación. Pues no se habla de un comunismo primitivo, pero sí de una forma de socialismo artificial, no orgánico. El conservador habla mucho de la sociedad orgánica porque ve a la sociedad y ve a la civilización como una forma viva. De hecho, en la Revolución Conservadora, Oswald Spengler te habla de los ciclos de las altas culturas, de las civilizaciones, justamente como entes vivos, que nacen, viven, se desarrollan, mueren. Y la fase de civilización justamente es la de muerte. Cuando son altas culturas es cuando están en su mayor esplendor. Para el progresista eso no pasa. El progresista cree que la sociedad es algo artificial que se puede moldear, que se puede modificar. Entonces, tú modificas los elementos de la sociedad, de las personas, para que actúen en base a un plan coordinado establecido por aquellos que gobiernan la sociedad. El conservador, en cambio, cree, y de hecho esta debería ser una postura que debería más bien ser adoptada por los libertarios en general, que la sociedad funciona como un ente orgánico, que se organiza a través de tejidos sociales, que cada tejido tiene su propio área de funcionamiento, su esfera de soberanía, como hablan algunos, en donde tiene capacidad suprema, pero más allá de eso, no. De la misma forma que tu corazón tiene capacidad suprema para pompear sangre, para hacer funcionar tu circulación sanguínea, pero también depende del funcionamiento del cerebro, del funcionamiento del estómago, de los pulmones, del hígado, de los riñones y demás órganos. Cada órgano tiene su capacidad suprema, pero funciona en coordinación con el resto. Sí, puedes tener una muerte cerebral o una muerte cardíaca, pero eso no implica muerte total del cuerpo. En un momento sí, por supuesto, porque la coordinación implica también que si algo está mal, todo a largo plazo va a estar mal, incluso a corto plazo. Y esta es la visión conservadora. Rothbard habla de una reacción, porque Rothbard todavía no entiende que la reacción es simplemente algo que opera en base a la agresión progresista, es decir, al atentado progresista para tomarse y modificar las instituciones a su parecer y al parecer de las élites y al parecer de su doctrina, justamente de una sociedad artificial y controlable. Pero hay términos que son parecidos y que son mucho más fuertes porque implican una definición más clara. La reacción simplemente es lo que tú haces en base a un acto ajeno. Rothbard está esperando que los progresistas continúen para actuar. La contrarrevolución, en cambio, es mucho más firme en su postura y tú tienes el término desde Donoso Cortés hasta Plinio Corrado de Oliveira. Ellos hablan de una revolución en contra, justamente, Donoso Cortés en principio, que dice, no tenemos que actuar como los progresistas, no tenemos que actuar como los socialistas, sino que tenemos que, porque eso sería hacer una revolución en contra, nosotros tenemos que hacer una contrarrevolución, es decir, la restauración del orden, devolver el orden a la sociedad orgánica. Y Plinio Correa Oliveira la define de esta forma, si la revolución es desorden, la contrarrevolución es el retorno al orden. Y más o menos por ahí va el tema. Estamos en una sociedad profundamente, en una civilización profundamente desordenada. Tú no tienes el mayor ejercicio bueno de las libertades individuales, y tú más bien tienes la mayor eficiencia a la hora de coartar esas libertades, a la hora de ordenar a las personas y para que hagan el trabajo para que hagan lo que son mandados por personas con más poder y un poder que muchas veces es artificial.
El poder genuino surge de organizaciones genuinas y espontáneas. El poder que tiene un padre, si le llamamos poder, la autoridad que tiene un padre o una madre sobre sus hijos, no es comparable al poder que tiene el Estado sobre los ciudadanos. El poder que puede tener el maestro mayor de un gremio no es comparable al poder que puede tener el presidente de un sindicato o al poder que puede tener un empresario. El poder que tiene un alcalde moderno no es comparable al poder que tenía un corregidor de una villa en la Edad Media. Es un poder que está sumamente atrofiado, hipertrofiado para ser más exactos, y que demuestra el desorden en la sociedad. Tú no tienes contrapesos, tú no tienes dónde refugiarte, porque cada vez se va rompiendo más de estas instituciones de la sociedad civil que implican contrapesos del Estado. El Estado se vuelve omnipotente y cuando no es del Estado, tú tienes empresas muy grandes, muy poderosas, que también son omnipotentes en su área. Y muchas veces el Estado y las empresas trabajan en conjunto porque la gente dice, no, es que hay que proteger a la empresa. No hay que proteger a la empresa, hay que proteger a la pequeña y a la mediana empresa, la local. La empresa grande multinacional tiene a veces más poder que muchos estados pequeños. Miren África o en Latinoamérica, en el Asia incluso. Es, es un orden que no se orienta a las necesidades y a los fines de la persona humana, que no, permite que tenga una vida digna, que tenga dignidad, que se le respete su dignidad, sino que reduce al ser humano simplemente un agente económico que produce y al que se le puede tratar en base a parámetros matemáticos. Pues bueno, nada, darte las gracias, Hugo, por venir aquí al canal a hablarnos sobre estos temas y sobre tu artículo. Y nada, para los que les haya resultado interesante, de nuevo tienen el artículo de Hugo en la descripción del vídeo. Lo pueden seguir también a él en redes sociales o a Navarra Confidencial. Y nada, también gracias a todos los que nos han estado escuchando y nos vemos estos próximos días y estas próximas semanas con muchas más charlas de temas muy distintos que, bueno, que espero que estén disfrutando el contenido, que se suscriban y que lo sigan disfrutando. Hasta luego, Muchas Hugo. gracias.